Bueno, continuando con la unidad 4, en la cual estamos trabajando con sistemas de ecuaciones lineales, vamos a ver un ejemplo de aplicación de los conceptos analizados hasta ahora. Tenemos este ejemplo que dice que una empresa tiene costos fijos de producción de 150.000 pesos y un costo por unidad producida de 500 pesos. Mientras que el ingreso por la venta de cada unidad producida es de 750 pesos. Y lo que nos pide el ejercicio es, a partir de esos datos, de esa situación, hallar las fórmulas de las funciones que permiten calcular el costo total y el ingreso de la empresa en función de la cantidad de unidades producidas y vendidas. Luego, el punto B dice, si se producen y venden 400 unidades de lo que produzca esta empresa, ¿cuál será la ganancia o pérdida de la empresa? Y si se producen y venden 1000 unidades, lo mismo, ¿cuál será la ganancia o pérdida, ¿no? En ese caso. ¿Cuántas unidades, punto C, cuántas unidades debe producir y vender la empresa para que los ingresos igualen a los costos? Por último, graficar ambas funciones, las que encontremos en el punto A y usemos en el ejercicio, graficar ambas funciones y mostrar en el gráfico el punto en el que se produce el equilibrio entre el costo y el ingreso. Esto que hay que analizar en el punto C. Bueno, entonces vamos a ver cada uno de los ítems de esta situación que va a dar lugar a un sistema de ecuaciones lineales. Bien. Bueno, en cuanto a las fórmulas para calcular el costo y para calcular el ingreso, lo que pide el punto A, empecemos por la fórmula para calcular el costo. Tanto el costo como el ingreso van a depender de la cantidad de unidades que se produzcan y vendan, ¿no? O sea, esa es la variable de la cual van a depender las dos funciones. Aclaremos entonces que nuestra variable x en las dos funciones va a representar la cantidad de unidades producidas y vendidas. Aquello de lo que depende tanto el costo como el ingreso. Llamemos C a la función de costo, podría ser f tranquilamente, C de x, ya que depende de x. Bueno, y sabemos, de acuerdo al enunciado, que en primer lugar hay un costo fijo de 150.000 pesos, o sea, un costo que no depende de cuánto se produzca. Se produce mucho, se produce poco, no se produce nada. Igual el costo de producción fijo siempre lo vamos a tener. Siempre vamos a tener en el costo esos 150.000 pesos. Y a eso se le va a sumar el costo por la producción. Un costo que ese sí va a ser variable y va a depender de cuánto se produzca. Porque cada unidad producida tiene un costo de 500 pesos. Entonces, ¿cuál es el costo variable, el costo de producción? Bueno, 500, lo que cuesta cada unidad, multiplicado por la cantidad de unidades que se produzcan. Así que esta es la función de costo. Y podemos ver que es una función lineal por la estructura que tiene, ¿no? La variable multiplicada por un número, que sería la pendiente, y otro número sumando, que sería la ordenada al origen de esta función. Además, era lógico que fuera una función lineal porque es una situación de variación constante.
todas las unidades que se producen, de acuerdo al enunciado, cuestan 500 pesos. Entonces, el costo va aumentando de forma constante. Una unidad, 500 pesos. Una unidad, 500 pesos. En cuanto al ingreso, hablemos ahora del ingreso. Representémoslo, por ejemplo, con la letra I. También depende de la cantidad de unidades producidas y vendidas. El ingreso es 750 pesos por cada unidad. Fíjense que en este caso no hay un ingreso fijo. La empresa solo tiene ingresos si vende. Quizá en ciertos contextos, por ejemplo un subsidio, una empresa podría tener un ingreso fijo, pero bueno, en esta situación solo se nos dice que el ingreso es por la venta de las unidades producidas. Cada unidad da un ingreso de 750 pesos, entonces eso multiplicado por la cantidad de unidades nos da el ingreso total. Fíjense que el ingreso no es lo mismo que la ganancia, ¿no? La ganancia sería la diferencia, el balance, entre el ingreso, que es la plata que entra, y los costos, que son la plata que sale. La diferencia es la ganancia. Si la diferencia es positiva, hay ganancia. Si la diferencia es negativa, hay pérdidas. Bien, ya tenemos las dos fórmulas que pedía el ítem A, en las cuales aclaramos que X es la cantidad de unidades producidas y vendidas. Por supuesto, X tiene que ser no negativo, ¿no? en estas dos fórmulas, y además un valor entero, porque son unidades producidas. Bien, pasemos al siguiente punto, donde a partir de estas fórmulas, teniendo ya estas fórmulas, podemos analizar qué ocurre si se producen y venden 400 unidades. ¿Habrá ganancia? ¿Habrá pérdida? Bueno, lo podemos analizar con estas fórmulas. Supongamos entonces, en primer lugar, que X es 400. 400 unidades. Lo que deberíamos hacer para saber si hay ganancia o pérdida, cuánto de ganancia o cuánto de pérdida, es calcular tanto el costo como el ingreso para esa cantidad de unidades. En el caso del costo, la cuenta sería 150.000 más 500 por X, que es 400 en este caso. O sea, 150.000, separación en términos, ¿no? 500 por 400 es lo que primero calculamos, y eso nos da 200.000. De modo tal que el costo total, el costo fijo más el costo variable de producir 400 unidades es, sumando, 350.000 pesos. Veamos cuál es el ingreso. El ingreso para 400 unidades, de acuerdo a la fórmula correspondiente, 750 por 400. Y si hacemos esa cuenta, nos da 300.000 pesos de ingreso. Fíjense que los costos son mayores a los ingresos en este caso, y la diferencia es de 50.000 pesos, ¿no? Así que hay una pérdida. Como los costos son mayores a los ingresos, tenemos una pérdida de 50.000 pesos. O sea, el balance, haciendo ingreso menos costo, el balance es de menos 50.000 pesos.
Si hiciéramos ingreso menos costo, ¿qué es lo que tenemos que hacer para calcular la ganancia? Nos daría menos 50.000. Hay más costos que ingresos en este caso. Veamos si la situación es mejor para 1000 unidades. Vamos a ese otro caso. A ver si el balance es favorable en este caso. Entonces ahora si X es 1000, el costo en este caso, el costo para 1000 unidades, bueno, la fórmula era 150.000 más 500 por X, o sea, más 500 por la cantidad de unidades que es 1000. Y esto nos da 150.000 más 500 por 1000, que es 500.000, de modo que el costo total de producir 1000 unidades es, sumando, 650.000 pesos. Veamos si el ingreso es superior para tener ganancia en este caso. El ingreso correspondiente a 1000 unidades se obtendrá multiplicando 750 por 1000. Y obtenemos 750.000 pesos. Así que podemos ver que como los ingresos superan a los costos en este caso, es una situación más favorable, ¿no? Si calculamos la ganancia como la diferencia entre ingreso y costo, tenemos una diferencia de 100.000 pesos a favor. Así que en este caso hay ganancia y es de 100.000 pesos. Así que al principio, para una cantidad menor de unidades, tuvimos pérdidas, pero cuando la cantidad de unidades aumentó a 1000, producidas y vendidas, ya el balance de este esquema de producción empezó a ser favorable, ¿no? Eso era lo que había que analizar en la situación. Fíjense que tiene lógica esto que pasó porque, primero que nada, recordemos que son dos funciones lineales las que tenemos. Luego vamos a hablar del gráfico en detalle porque el ejercicio lo pide. Pero, anticipémonos un poco, veamos que el costo tiene ordenada al origen 150.000, ¿no? O sea, arranca de 150.000. Y a partir de ahí, como tiene pendiente positiva, va creciendo. Mientras más produzco, más costo tengo. El ingreso comienza de más abajo, comienza desde cero. Porque si no produzco nada, no tengo ingreso. La ordenada al origen de la función de ingreso era 0. La pendiente es positiva, el ingreso también va en crecimiento, pero la pendiente de la función de ingreso, que es 750, es mayor a la pendiente de la función de costo. Entonces la variación, el crecimiento de la función de ingreso, a medida que voy produciendo más, es mayor al crecimiento de la función de costo. De forma tal que a medida que X aumenta, la función de ingreso va alcanzando a la de costo y en algún momento la supera y empiezo a tener ganancias. Acá tengo pérdida y acá tengo ganancia. Y evidentemente 400 está de este lado y 1000 está del otro lado, porque en 400 hay pérdida y en 1000 hay ganancia. Quiero decir, ese punto donde el ingreso alcanza
a los costos debe estar en algún lugar entre 400 y 1000, y es justamente lo que tenemos que determinar a partir del siguiente ítem, donde se nos pregunta cuándo, para qué cantidad de unidades los costos son iguales a los ingresos. Veamos eso que nos pregunta el ítem C, que es justamente ubicar en qué valor de X se produce este cruce entre ingreso y costos. Una vez más, la función de costo es 150.000 más 500 por X. Y la función de ingreso es 750 por X, sin ordenar al origen. Y lo que quiero analizar acá es cuándo el ingreso es igual al costo. ¿Para qué valor de X? ¿Para qué cantidad de unidades? Bueno, si quiero que el ingreso que se mide con esta fórmula sea igual al costo que se mide con esta fórmula, lo que quiero ver es para qué valor de X estas dos fórmulas coinciden. O sea, cuando 750 por X es igual a 150.000 más 500 por X. Resolviendo esta ecuación, podemos obtener para qué valor de X se produce la igualdad que estamos analizando. Agrupemos X del mismo lado. Tendríamos 750X menos 500X igual a 150.000 750X menos 500X es 250X igual a 150.000. Por lo tanto, X es igual a 150.000 dividido 250, y eso es igual a 600. Para 600 unidades, el costo y el ingreso debería ser el mismo. Podríamos verificarlo. Vamos a ver en las fórmulas que obtenemos el mismo resultado para X igual a 600. Si calculamos el costo para 600 unidades, sería 150.000 más 500 por 600. Es decir, 150.000 más 300.000, que es 500 por 600. Y esa suma da 450.000 pesos, que sería, por lo tanto, el costo de producir 600 unidades. Ahora, el ingreso para 600 unidades vendidas es de 750 por 600, y si hacemos esa multiplicación vemos que también nos da 450.000. Así que en esa situación los costos y los ingresos son iguales, tenemos una situación de equilibrio, el balance entonces es nulo, no hay pérdida ni ganancia. Pero sabemos entonces que a partir de esa cantidad de unidades producidas y vendidas, si la empresa puede producir y vender más de 600 unidades, entonces va a empezar a tener ganancia. Así que, analizando este esquema, esta situación, estas funciones, la empresa podría anticipar que tiene que producir y vender más de 600 unidades para obtener ganancia. Veamos cómo todo esto se refleja en, ahora sí, un gráfico más prolijo, ¿no? Bien, vamos al gráfico definitivo entonces de esta situación.
Entonces ahora sí, tal como lo pide el último ítem, vamos a hacer el gráfico. Lo que podríamos hacer en primer lugar es ordenar en una tabla todos los datos que obtuvimos en nuestro análisis previo. Primero, en cuanto al costo, en lo que se refiere al costo, vamos a hacer una tabla donde tengamos del lado izquierdo valores de X, del lado derecho los valores correspondientes del costo. Vimos que si la empresa no produce nada, aún así tiene un costo fijo de 150.000 pesos. La ordenada al origen para esa función. Vimos que si produce 400 unidades, calculamos que el costo era de 350.000 pesos. Vimos que el equilibrio se alcanzaba en 600 unidades, cuando el costo era, al igual que el ingreso, 450.000 pesos. Y vimos también qué pasaba si la cantidad de unidades era 1000. En ese caso el costo era de 650.000 pesos. Estos son los puntos que vamos a utilizar para graficar la función de costo. En cuanto al ingreso, vamos a la tabla correspondiente. Vimos que si no se produce y vende nada, no hay ingreso. Que si se venden 400 unidades, el ingreso es de 300.000 pesos. Para 600 unidades, el punto de equilibrio, 450.000 pesos. Y para 1000 unidades, que era una situación favorable, 750.000 pesos. Tenemos toda la información ordenada en las tablas y, muy importante, nos va a permitir anticipar cuál sería una escala adecuada para esta representación gráfica. Porque vemos que en el eje X deberíamos llegar a 1000 por lo menos, y en el eje Y deberíamos llegar por lo menos a 750.000. Así que, y fíjense además que son todos valores positivos, ¿no? Tanto de unidades producidas, como mínimo 0, y de costo e ingresos. Así que nos vamos a concentrar en el primer cuadrante, únicamente en el primer cuadrante del plano cartesiano, donde va a tener sentido analizar esta situación, porque ni la cantidad de unidades, ni el ingreso, ni el costo pueden ser negativos. Lo que sí podría ser negativo es la ganancia, pero acá estamos analizando costo e ingreso por separado, que no pueden ser negativos. El balance sí puede ser negativo, pero no el costo y el ingreso por separado. Entonces, quiero llegar a 1000 en el eje X. Bueno, usemos por ejemplo, acá en X donde van las unidades, usemos una escala de 100 en 100, por ejemplo. Vamos a, con cuidado de que nos alcance el espacio. Acá ya tendríamos 500. Y por acá tendríamos 1000. Y ahora vamos con la escala del eje Y, donde como tenemos que llegar a 750.000, podríamos usar una escala de 100.000 en 100.000 o de 50.000 en 50.000 para llegar hasta este valor máximo. Máximo de los que tenemos en nuestras tablas, ¿no?
Por ejemplo, si voy de 50.000 en 50.000, acá tendríamos 500.000, ¿sí? Hasta ahí tenemos 10 marcas, 600.000, 700.000 y acá arriba tendríamos 750.000. Bueno, y empecemos a marcar los puntos, en primer caso para la función de costo, que comienza, digo comienza porque no vamos a hacer el gráfico del lado negativo de la X, una vez más no tendría sentido, ¿no? Así que arrancamos directamente desde el eje Y, donde vemos que la ordenada del origen para la función de costo es 150.000. Luego, si nos ubicamos en 400 de X, en 400 unidades, eso tendríamos que conectarlo con 350.000 de Y. Conectamos esas coordenadas, 350.000 de Y con 400 de X. Y conectamos también el siguiente punto donde tenemos coordenada X 600 y coordenada Y 450.000. Lo conectamos con 600. Y por último el punto donde X es 1000 y la coordenada Y es 650.000 en el caso del costo. Bueno, y con eso deberíamos tener los puntos alineados. Esto debería quedar sobre una línea recta que sea el gráfico de la función de costo, que no termina en este punto porque nadie nos dijo que la cantidad máxima de unidades que se pueden producir sea 1000. Fue el máximo valor que me pidió el ejercicio, pero tranquilamente se podrían producir más de 1000 unidades y el costo seguiría aumentando, ¿no? Así que la función sigue. Es algo habitual terminar el gráfico donde está el último punto de la tabla, pero en esta situación nada dice que X no puede ir más allá de 1000, debería continuar el gráfico en esta situación. Bueno, vamos ahora a hacer lo mismo con la función de ingreso, que en este caso tiene ordenada al origen 0, arrancamos en 0 sobre el eje Y. Las coordenadas X son las mismas, pero para el caso de 400 unidades tenemos 300.000 para el ingreso. En este eje, aclaremos, estamos representando tanto ingreso como costos, ¿no? Estamos representando las dos cosas. Ingreso, costos, en ambos casos en pesos. Para 400 es 300.000. El punto correspondiente estaría por acá. El siguiente punto es el punto donde se alcanza el equilibrio, 600, 450.000, que ya estaba marcado para la función de costo, porque es el punto donde coinciden. Y finalmente, cuando son 1000 unidades, el ingreso correspondiente es de 750.000 pesos, así que el punto que falta de la tabla estaría por ahí. Entonces, uniendo los puntos que tenemos correspondientes al ingreso, se cruzan en ese punto y a partir de ahí el ingreso supera al costo. Esto sería entonces la función de ingreso, esto es la función de costo, y este punto importante que analizamos en el ítem anterior es el punto de equilibrio con coordenada X 600 unidades y coordenada Y
450.000, que es tanto el costo como el ingreso para esa cantidad de unidades. Y como en esta parte, luego del punto de equilibrio, el ingreso es mayor al costo, en esta zona tenemos ganancia. O sea, en el caso de que la cantidad de unidades sea mayor a 600. Mientras que tenemos pérdidas de este lado, donde el costo comenzó siendo mayor al ingreso para cantidades menores de unidades, así que en esta zona tenemos pérdidas. Tenemos pérdidas siempre que la cantidad de unidades sea menor a 600. Y podemos ver, en definitiva, en conclusión, que lo que estuvimos haciendo acá, sobre todo en la última parte del ejercicio, donde nos interesó ver el punto en común entre las dos funciones, lo que estuvimos haciendo no fue otra cosa que resolver un sistema de ecuaciones, porque estábamos queriendo ver cuál era el punto en común de la función de ingreso y la función de costo, dos funciones lineales, o sea, sus fórmulas son ecuaciones lineales. Entonces podemos pensar que estuvimos buscando la solución del sistema de ecuaciones con la fórmula del costo. Cambiemos c de x por y. C de x es solo el nombre que le estamos poniendo a la función, pero lo que devuelve la función como resultado son los valores de la coordenada y, ¿no? Así que en la función de costo uno diría que la coordenada y, que es c de x, se obtiene haciendo 150.000 más 500 por x, ¿no? Mientras que la otra función, la función de ingreso, los valores de la función, lo que son la coordenada y de cada uno de los puntos de esa función, se obtienen haciendo 750 por la coordenada x. Así que encontrar el punto donde se cruzan las dos funciones, el punto de equilibrio, no es otra cosa que resolver ese sistema de ecuaciones. Resolvimos ese sistema de ecuaciones. Fíjense que como y está despejado en las dos fórmulas, si resolviéramos esto por igualación, nos quedaría justamente la ecuación que planteamos en el ítem correspondiente para hallar el punto de equilibrio. Bueno, este fue entonces un ejemplo de aplicación donde a partir de una situación concreta surge un sistema de ecuaciones lineales que representa a la situación que estamos analizando.